Vamos a empezar con la clase. Yo les he preparado un PowerPoint sobre el género policial. Ahí estamos. Bueno, ustedes han leído un pequeño marco teórico y además han leído cuatro historias. Han leído historias de policial de enigma, de lo que se llama comúnmente policial clásico y policial de enigma. Bien, y vamos a recapitular un poco lo que ustedes leyeron en la parte teórica para reforzar los conceptos. Bien, eh, los primeros escritores de policial escribieron lo que hoy se llama policial de enigma. Bien, aquí lo tenemos a Hércules Poirot. Bien, acá al padre Brown, cuyo escritor era Chesterton, el escritor de los misterios protagonizados por Poirot era Agatha Christie. Y aquí tenemos una representación, estas son representaciones en el cine, de Sherlock Holmes, cuyo escritor fue Arthur Conan Doyle. ¿Bien? Estos son los tres más grandes representantes del género del policial de enigma. ¿Bien? Nosotros hemos leído un cuento cuyo protagonista es Poirot y otro cuento cuyo protagonista es Sherlock Holmes. Ambos tienen características en común, bien, o sea, en aspecto acá no se ve ninguna característica en común, sin embargo, sobre todo en la personalidad y en la manera de llevar a cabo la resolución del enigma es donde vamos a encontrar rasgos en común. Por eso es que podemos englobar a todos estos cuentos dentro de lo que vamos a llamar policial clásico o de enigma. Bien, lo podemos meter en esa caja. El policial de enigma nace, se muestra como fecha de natalicio a el año 1841 con un cuento que se llama Los crímenes de la calle Morgue, que nosotros no hemos leído, cuyo protagonista y detective es Dupin. Si ustedes en francés podrían pronunciarlo mejor, algo así como Dupin, y quienes, ya les sonará la campanita, es el protagonista del texto de La carta robada, que nosotros también hemos leído. Bien, Edgar Allan Poe, después de escribir este cuento que es fundante, porque ahí ya aparecen todas las características esenciales del policial de enigma, comienza a escribir una serie de cuentos y en todos va a tener como protagonista a este detective, Dupin, y lo mismo hacen, si bien Edgar Allan Poe es norteamericano, donde va a tener un gran desarrollo, un auge este género, es en Inglaterra. Bien, destacamos acá estos tres nombres que ya pusimos en la diapositiva anterior. Bien, Arthur Conan Doyle también escribe numerosos cuentos, no recuerdo exactamente el número, pero numerosos cuentos de Sherlock Holmes. Fue muchísimo el éxito que tuvo, se publicaban libros y se publicaban sus cuentos en revistas. Fue de tal magnitud en aquel entonces, en fines de 1800, el éxito que tuvo, que en uno de sus cuentos Arthur Conan Doyle decide matarlo a Sherlock Holmes, y fue tal la cantidad de críticas que recibió a las protestas que tuvo que escribir otro cuento después para resucitarlo, bien ingeniárselas para que esa muerte haya sido falsa. Agatha Christie también fue sumamente exitosa, escribió cantidad de cuentos con Hércules Poirot como protagonista, y sabiendo lo que le había pasado a Arthur Conan Doyle, ella decidió escribir el último cuento donde muere Hércules Poirot y dio orden expresa que se publicara póstumo, es decir, después de su muerte, cosas que a ella no le hagan la protesta y no tenga que resucitarlo. Vemos aquí los elementos principales del policial de enigma. En primer lugar, por supuesto, un crimen, un enigma que da origen al relato. Este crimen no necesariamente tiene que ser una muerte, puede ser el robo de un banco o el robo de una caja fuerte, algún tipo de delito. Bien, hay un crimen y a partir de ese crimen es que comienza a desarrollarse la historia. Si no hay crimen, no hay que investigar, por ende no tiene sentido la figura de detective. Y luego hay
cantidad de personajes caracterizados por su función. Acá vamos los personajes, por supuesto, principales. Puede aparecer, no sé, un vecino, un hermano, pero quizás tengan roles menores. Los roles infaltables es, en primer lugar, la víctima, ¿bien? La víctima es alguien que ha sido damnificado. La víctima no necesariamente es alguien que esté, puede ser alguien que esté muerto, si el crimen es un asesinato, y bueno, por ende no puede aportar, pues alguien que se encuentra desconcertado ante esto que le ha pasado, y es por eso que busca la ayuda de la policía, y la policía es quien generalmente convoca al investigador, ¿bien? Él es víctima, por supuesto, de un criminal, cuyo destino es ser descubierto. En el policial de enigma siempre va a ser desenmascarado el criminal, nunca se va a salir con la suya, y no se va a poder reconstruir el caso, sino muy por el contrario, el investigador es el personaje principal, por cuanto es quien guía la investigación, es un personaje que tiene una inteligencia superlativa, es decir, superior al del resto de las personas. No es inteligente como cualquiera de ustedes, sino que va un poco más allá. Pero además de ser súper inteligente, va a tener otras cualidades que lo van a hacer destacarse, como por ejemplo, el ser sumamente observador, el ver lo que nadie ve, pero además no solo ve y se fija en detalles, sino que tiene, lo que yo acá pongo, conocimiento enciclopédico, es decir, conocimiento de una gran variedad de cosas. Por ejemplo, tiene conocimiento de geografía, tiene conocimiento de química, de literatura. Entonces veo una biblioteca y uno vería, por ejemplo, libros. En cambio, él dice, no, acá yo veo libros de botánica, pero a su vez da cuenta que el libro está un poco a la derecha cuando todos los libros están puestos para la izquierda. Entonces ese detalle que nadie ve, él ve, pero cuando abre el libro de botánica y abren la página marcada, sabe qué planta es esa. Entonces tiene conocimiento de cantidad de cosas, lo cual hacen que se potencien esas habilidades de observación, y bueno, y además con la inteligencia logra relacionar todo lo que ve, todo lo que escucha. Bien, otra de las cosas que hace el investigador, por supuesto, es interrogar, es trasladarse de un lugar a otro de ser necesario, sea dentro de una casa, dentro de una ciudad, dentro de un parque, del lugar que fuere, para lograr ir recolectando pistas e ir descartando de este número de sospechosos, que es limitado. Por supuesto tiene que haber más de un sospechoso, si no, no tendría sentido que nosotros sigamos leyendo el cuento para averiguar quién fue el criminal. Bien, el investigador es tan inteligente que es mucho más inteligente que los verdaderos encargados de resolver el crimen, que es la fuerza policial. Bien, la víctima en primer lugar, por supuesto, va a llamar a la policía y va a pedir que se resuelva quién hizo tal cosa, va a ser la policía, la va a llegar al lugar donde va a haber una persona, por ejemplo, asesinada. Pero la policía no va a tener la inteligencia suficiente o la capacidad de observación necesaria, o no va a tener tanto conocimiento sobre el mundo para poder relacionar todas las piezas de ese rompecabezas, y es ahí donde aparece esta figura del investigador para poner en evidencia las falencias del sistema policial, pero también para ayudarlos y lograr resolver el enigma. Bien, el investigador muchas veces va a tener un ayudante que acá yo pongo que se asimila con a la figura del lector. ¿Por qué se asimila? Porque el ayudante no va a ser una persona tan inteligente, ni tan observadora, ni con tanto conocimiento, igual que nosotros lectores. Va a estar un poco sorprendido por la situación, no va a entender bien por dónde empezar, y muchas veces ese ayudante a su vez va a ser el escritor del texto, o sea, va a ser el narrador, un narrador testigo que va a ir contando, nos va a ir contando muy poco a poco cómo se van atando los cabos a medida que el investigador le explique. Bien, entonces el investigador siempre va a ir un paso más adelante, ya va a saber las cosas antes de contarnos a nosotros. Nosotros leemos que la historia de la investigación, cuando nosotros abrimos en la primera hoja, segunda hoja, ya hay un crimen que se cometió, lo llama al investigador y le dice, mirá, pasó esto. A medida que vamos avanzando en la historia de la investigación, vamos a ir reconstruyendo, ¿qué? La historia del crimen, vamos a ir reconstruyendo cómo fue,
que ese criminal hizo tal cosa, de qué manera, con qué elementos y con qué motivos, hasta que finalmente llegó a concretar ese crimen. Bien, vamos a ir desenmascarando, a medida que vamos avanzando, vamos a ir desenmascarando esto, rebobinando un poco en el tiempo, para ver cómo sucedieron estas acciones. Entonces, recapitulemos un poco lo que yo acabo de decir. El detective llega siempre a la resolución del misterio, con la observación, con la recuperación de saberes previos, haciendo interrogatorios, yendo a una búsqueda, ¿bien? La existencia de crímenes dentro de una sociedad muestra, por supuesto, un resquebrajamiento social. Está sucediendo algo que hace que haya gente que delinca, ¿bien? Sin embargo, este detective va a restituir el orden social, porque siempre va a descubrir al criminal, siempre se va a desenmascarar al que delinque, y ese criminal siempre va a recibir su merecido. Si bien el cuento no avanza sobre si hay un juicio, si va a la cárcel, se desenmascara y se toman cartas en el asunto, se da la tranquilidad de que ese no fue resuelto en vano, bien, ese crimen, que a su vez generalmente pertenece a la vida privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no está implicado gente del Estado, ya vamos a ver en contraste para que esto se entienda un poco más, sino que generalmente es alguien cercano, por ejemplo una viejita que tiene una gran fortuna, entonces viene su sobrino que es el heredero, y la mata para heredar más rápido. Bien, lo único que muestra es que esa persona, bueno, tenía ser un codicioso y buscaba más dinero. O alguien roba una caja fuerte, bueno, únicamente porque él en el plano personal también quería más plata, o quería adueñarse de una fábrica. Bien, no muestra que haya problemas en el ámbito de la política, de la justicia, y eso va a contrastar mucho con el policial negro. Vamos hacia el policial negro, ¿bien? Vemos una estética muy distinta, ¿verdad? En las tapas de los libros, en las representaciones que hubo de estos personajes en el cine. Pueden buscar si quieren en Netflix o en YouTube. Hay muchas películas de policiales, tanto de policial de enigma como de policial negro, incluso, bueno, hasta hoy en día hay muchas películas de Sherlock Holmes que no tienen nada que ver con el Sherlock Holmes original, pero pueden verlas si les interesa el género policial, ¿no? El policial negro surge en Estados Unidos aproximadamente en 1920 y se desarrolla a lo largo de décadas. El principal exponente es el autor Raymond Chandler, cuyo personaje principal y protagonista de muchas de sus historias es Philip Marlowe, no sé cómo se pronuncia. Bueno, va a ser un policial muy distinto, también relacionado con el contexto de Estados Unidos en esa época. Bien, ya lo vamos a investigar un poco más, no viene al caso ahora, pero es una época donde próximamente va a haber una crisis económica muy fuerte. Bien, entonces Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ese ambiente sordio, ese clima de violencia constante, la corrupción política, la corrupción del ámbito jurídico, la corrupción moral de la sociedad entera, se va a mostrar en estos textos, ¿bien? Y estos profesionales, yo le había puesto en las diapositivas anteriores que el detective del policial de enigma lo hacía de manera amateur, era muy bueno haciéndolo, pero no lo hacía por la plata, lo hacía únicamente porque quería hacerlo, porque tenía dinero para sobrevivir y no necesitaba trabajar, y era una especie de pasatiempo, o quizás resarcimiento al ego, de darse cuenta que podían con todo tipo de misterio. En cambio aquí no, es una sociedad distinta y el tipo es un trabajador, bien, un profesional que recibe un salario por hacer determinadas investigaciones, y él se arriesga, y se arriesga mucho, porque piensen que para resolver ahora estos misterios no va a tener que salir a la calle y buscar una sola persona y nada más, sino que va a tener que tratar con gente que es corrupta, porque ahora los crímenes van a estar relacionados con esta clase dirigente o política, o gente que está sumamente corrompida, que está relacionada con ámbitos
de delincuencia, va a tener que desenmascarar a esa gente. Entonces va a sacrificar mucho su cuerpo, sobre todo lo van a poner en riesgo constantemente para poder resolver los crímenes o los misterios que le ponen a cargo. Bien, a pesar de eso, algo para destacar es que este profesional, además de ser asalariado, bueno, no se corrompe, bien, no se va a vender, él no está corrompido moralmente, quizás es una persona desilusionada porque vive en estos ambientes, corrompen a cualquiera, pero él simplemente hace su trabajo. Relacionemos esto con el texto en defensa propia, ¿bien? En el texto en defensa propia vamos a ver a un juez que es corrupto, que finge que ha asesinado a alguien en defensa propia, finge que ha tenido que defenderse y que sin quererlo ha matado a alguien, pero en realidad no, él llamó a alguien expresamente para asesinarlo en su propia casa como venganza. Bien, a su vez, esta persona que ha muerto era vendedora de droga. Bien, entonces fíjense que comparen los elementos de ese misterio con el misterio de Sherlock Holmes y la Liga de los Pelirrojos. No tiene nada que ver. Bien, acá hablamos de jueces, de corrupción, de asesinato, de drogas, y este policía, bien, porque es alguien que forma parte del cuerpo policial, este comisario, o sea, es decir, un profesional asalariado que le pagan por la resolución de estos misterios, se da cuenta de todo, pero no lo lleva preso, no puede llevarlo preso, porque está frente a un juez corrupto, y él lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer con esa información? Guardársela y contarla años después en una mesa de un café. No se hace justicia. ¿Por qué? Porque el sistema, lo que lo rodea, está tan corrompido que es imposible llevar justicia a ningún lado. ¿Bien? Bien, en Argentina, lo único que quería decirles es que Rodolfo Walsh es un gran exponente del género policial, sobre todo el policial negro. Bien, él escribe un texto muy interesante que se llama Operación Masacre, pero nosotros hemos visto únicamente en defensa propia. Bien, él escribe varios años después. En Argentina, que bueno, es un país que es muy complicado, que ha vivido muchas épocas de grandes convulsiones sociales y políticas, bien, en un primer momento tuvieron mucho éxito las novelas y los cuentos de Policial de Enigma, pero a partir de más o menos 1950 comienza a haber un auge de las novelas negras norteamericanas, bien, y el policial negro se difunde mucho en la Argentina, y no solo Rodolfo Walsh, sino otro autor como Ricardo Piglia, no solo escriben policiales negros, sino que además traducen textos y los empiezan a publicar aquí.